¿Qué pasaría si tienes un PLC que trabaja con 24 voltios DC en sus entradas digitales, pero el sensor que compraste o adquiriste trabaja con 5 voltios DC? Puede ser también que sea un sensor que tienes disponible y necesitas usarlo de manera urgente. Bueno, la solución es sencilla. Realmente ya tendríamos la fuente de 24 voltios DC porque este PLC trabaja con ese nivel de voltaje. Tendríamos que adicionar un regulador de voltaje que podamos ajustar entre los valores que queremos. En este caso queremos 5 voltios. Esta fuente puede ser ajustable de 3 a 24 voltios DC y la corriente puede ser ajustable de 0,3 amperes. Lo que queremos al final es tener a la salida 5 voltios DC y 0,3 amperes para alimentar este sensor, ya que son sus niveles de trabajo. Ok, ya tendríamos entonces cómo poder aportar los 5 voltios DC y 0,3 amperes al dispositivo, pero ahora requeriríamos tener la posibilidad de meter o colocar un cable con 24 voltios DC acá, que obviamente no va a venir de esta tarjeta. Para eso necesitamos entonces adicionar o colocar también en el circuito un relé especial que trabaje con 5 voltios DC. La bobina va a ser activada con 5 voltios DC y para eso usaremos entonces esta misma tarjeta para conectar tanto el sensor como el relé. Este es un relé, como le dije, 5 voltios. Usa una bobina que trabaja con ese nivel de voltaje y vamos a usar aquí los contactos normalmente abierto y común para poder aplicar o para poder colocar 24 voltios DC en la entrada del PLC cuando el sensor detecte algún objeto dentro del rango de medición. Para eso vamos a empezar cableando la fuente en su entrada, que es voltaje AC 220 voltios, y luego en la salida acá vamos a alimentar primeramente el PLC con el voltaje negativo 0 voltios y 24 voltios para que el PLC encienda y ya tenga esa tensión. Luego debemos también alimentar esta tarjeta, es la tarjeta que va a aportar los 5 voltios al sensor y el relé. Colocamos la alimentación a la tarjeta. Y una vez que colocamos acá la tensión a la tarjeta, cómo hacemos el ajuste, colocamos un tester en paralelo acá en los bornes y vamos ajustando este potenciómetro de voltaje hasta que tengamos 5 voltios DC en la salida. Y lo mismo vamos a hacer para la corriente. Como no hay nada conectado todavía, puedes conectar el multímetro en paralelo y vas a poder ver entonces también la corriente que se vaya ajustando hasta que llegues a 0,3 amper y ahí lo deja. Entonces, ¿qué faltaría ahora? Lo que tendríamos que hacer es conectar entonces ahora la tarjeta. Primero vamos a conectar el relé con la salida de esta tarjeta reguladora. Conectamos positivo, conectamos negativo y ahora nos faltaría conectar el sensor. El sensor tiene 3 cables, tiene uno marrón, uno azul y uno negro. El marrón es positivo, el azul es negativo y el negro es la salida que va a ir conectada en la entrada del relé. Una vez que esta salida sea activada, el relé va a cambiar de estado y va a cerrar los contactos, va a abrir los que están cerrados y va a cerrar los que están abiertos, y ahí vamos a poder aprovechar esa salida para meterla en el PLC. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a conectar el sensor a la alimentación de 5 voltios DC, positivo, negativo con negativo, positivo con positivo, y vamos a conectar entonces la salida del relé, la salida del sensor a la entrada del relé. Una vez que él conmute acá, entonces va a haber un cambio en el relé y va a poder tener los 24 voltios acá o 0 voltios. Vamos entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que procurar ahora que una vez que cambie de estado, podamos tener una línea o una fase acá en I1. Vamos a tomar del neutro, del negativo, vamos a tomar hacia el común y vamos a cerrar el circuito con el normalmente abierto hacia I1. Aquí entonces colocamos el normalmente abierto hacia I1 y ahí ya tendríamos un 1 en el PLC para la entrada 1. ¿Por qué? Porque el sensor que tenemos ahora es un sensor NPN y este sensor naturalmente cuando no está presenciando o cuando no está detectando o midiendo ningún objeto dentro de su rango, él va a tener la salida activada. Va a tener la salida activada, lo que va a hacer que el PLC entonces tenga un 1 ya sin detectar ningún objeto. Algunas personas le dicen que es un sensor normalmente cerrado, pero no es así.
esta naturalidad de este sensor es que cuando él no está detectando ningún dispositivo, el circuito electrónico interno genera una señal amplificada que ya de una vez activa la salida. Es por el diseño de este tipo de sensor. Una vez que tienes algún objeto enfrente, entonces lo que hace es cambiar de estado, desenergiza la salida y vas a tener entonces aquí un cambio en el relé. Se va a desenergizar, va a abrir el contacto y vas a tener 0. Vamos a ver ahora entonces cómo hacemos. Colocamos en el camino del sensor un objeto y él va a detectar ese objeto y va a cambiar entonces el estado. Aquí ya ahora, una vez que cambia, que detecta el objeto, pasa del estado 1 al estado 0, el relé se desenergiza, el contacto se abre y tiene 0 en el PLC. Caso contrario, cuando quitamos el objeto, él vuelve a su estado natural, que es 1, que es energizado. Entonces energiza la bobina, el contacto normalmente abierto cierra y tienes un 1 en el PLC sin ningún objeto presente. Aquí esto indica que él está viendo al infinito, está mucho más allá de 80 centímetros, lo que significaría para él que no hay nada en el trayecto o frente de él. Resumiendo, es algo sencillo, sería solamente adicionar el regulador de voltaje y corriente dentro de los valores que necesitan el sensor y el relé. Adicionar el relé de 5 voltios DC con un contacto al menos para poder tener esa señal dentro del PLC y bueno, asegurarnos de que el sensor va a trabajar dentro de un rango permisible, detectable para los objetos con que va a trabajar el proceso. Es tan sencillo como esto y eso sería todo. Para cualquier duda déjeme su comentario y nos seguimos hablando. Hasta luego.